Bendiciones para todos los que nos acompañan en este día, en este hermoso día de Shabbat. Desde aquí, desde la Nueva Jerusalén, en este nuevo tiempo, en estos nuevos tiempos que el Padre estableció para nuestra casa. Entonces, hoy vamos a ver un tema en el cual el Padre me redarguía mucho en este tiempo. Y el tema de hoy se llama las características de un verdadero hombre de Yahweh en los últimos tiempos. Entonces, desde ahí va a partir la enseñanza de hoy. Y por eso les preguntaba ahorita antes de empezar a grabar, empezar la transmisión, de que qué es tener carácter o qué es el carácter. Y hoy vamos a aprender un poco más de qué es verdaderamente el carácter. Porque muchas veces nosotros malinterpretamos algo de lo que Dios en ningún momento nos quiere enseñar de esa forma, sino el verdadero carácter de un hombre. ¿Y por qué de un hombre? Pues habíamos visto precisamente también antes que el hombre es el que gobierna su casa cuando está direccionado por el Padre, por la voluntad de Dios. ¿Mm? Pero ahí es cuando el hombre empieza un proceso de cambio. Cuando el hombre está siendo gobernado por Dios, cuando está permitiendo ser gobernado por Dios, para poder así gobernar su casa, su esposa, sus hijos, su entorno. Por ahí dijeron una palabra y es ser más humilde, ¿sí? Ser sabio. Y la sabiduría va ligada con inteligencia. ¿Y la inteligencia quién la da? El Espíritu de Dios. O sea que necesitamos estar en una relación continua con Dios para poder tomar decisiones buenas y que en mi entorno, en mi hogar, en mi casa, pues todo fluya conforme a la voluntad de Dios. ¿Listo? Entonces, nosotros habíamos venido hablando unos temas anteriormente sobre la mente, sobre el corazón, sobre el alma, ¿cierto? Entonces, los procesos del hombre cuando se acerca a Dios, o cuando empieza esa relación con Dios, Dios empieza a fortalecer al hombre en estos aspectos, en la mente, en el alma y en el corazón, ¿sí? Y al fortalecer estos aspectos, empezamos a actuar nosotros de una forma muy distinta a la como actuábamos en el mundo. Porque en el mundo, ¿cómo es el ser humano? ¿Cómo es el hombre? El hombre es egoísta, impulsivo. ¿Cómo es más? Machista. ¿Cómo podemos describir más? ¿Cómo? Volátil. Volátil. Eso es de mecha lenta o mecha, no, eso es rápida. Sí. No lo prende y pss. Sí. Pendenciero. Intemperante. Sí. ¿Qué más? ¿Cómo es el ser humano antes de conocer a Dios? Orgulloso, Testarudo. testarudo, terco. Y nos podemos quedar ahí y podemos llegar a una lista muy larga, ¿sí? Y uno dice una persona, uy, esa persona tiene un temperamento, o sea que su carácter es fuerte. Pero ese no es el carácter que Dios está moldeando en un hombre. Sino el carácter que Dios moldea en un hombre es que cuando nosotros, como cabezas de nuestra casa, estamos sometidos a la voluntad de Dios, no a lo que yo quiero, porque todo lo que ustedes acabaron de nombrar es lo que yo quiero y es lo que resalta para que a mí no me digan nada, ¿sí? Eso es lo que hace, aquí está mi posición como hombre y qué, pero delante de Dios, ¿cómo somos? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, el hombre, el ser humano se empieza a comportar de una forma distinta a como estaba en el mundo, porque Dios empezó a moldear el carácter, ¿sí? A moldear ese verdadero carácter. Y ahorita vamos a ver verdaderamente cuáles son unas características, porque hoy vamos a ver una parte y en el próximo Kiddush vamos a ver la otra parte de dos hombres que fueron moldeados y que actuaron conforme a la voluntad de Dios, no conforme a mi propia voluntad, no conforme a lo que yo soy, o es que así me criaron desde niño,
¿Será que al padre le importa cómo lo criaron a usted de niño? Y yo conocí, por lo menos en mi caso, yo conocí a Dios a los 30 años. Entonces me no, pues es que fueron 30 años que a mí me moldearon de esta forma y yo soy así porque a mí me dijeron que fuera así. ¿No? Dios coge y es experto en derrumbarle argumentos de cada uno de nosotros. Y Dios le dice, a mí no me interesa usted cómo lo formó su papá, su mamá, su abuelo, su abuela, su bisabuelo, así. A mí me interesa es que usted permita que yo lo forme a su vida. Porque es que yo lo quiero convertir en alguien verdaderamente diferente, firme. Y vamos a ver un tema, y vamos a ver un concepto de, no sé si han escuchado la palabra pilar. Ah, es que yo conozco una señora que se llama Pilar. No. Pilares. Cuando hablamos de pilar, la palabra, la Torá nos enseña pilar como una columna. ¿Sí? Es una columna fuerte. Es una columna. Entonces, una persona o un hombre que tiene una característica, ¿sí? Que es un verdadero hombre de Yahweh en los últimos tiempos, es porque es una columna fuerte. ¿Dónde van esas columnas? Si nosotros vemos la construcción del templo, el Mishkan, cuando Salomón estaba construyendo el Mishkan, ¿dónde puso dos columnas? O dos pilares. En la entrada, lo principal, por la puerta principal. Entonces uno dice, ¿será que tiene mucha relevancia esto? ¿Por qué nos habla de que nosotros somos pilares o que somos columnas? Hubieron 3 siervos en el Brit Hadashah. ¿Qué es el Brit Hadashah? El nuevo pacto. Que nos habla de que fueron 3 pilares. ¿Se han escuchado? ¿No? Pues los vamos a escuchar hoy. Y esos 3 hombres tenían una característica en especial. Y esos 3 hombres fueron los que despidieron a Pablo. Cuando él empezó también su tiempo, sus viajes que el Padre estableció para su vida. Entonces, todo lo que nosotros vemos ahorita y lo que el tema que vamos a empezar a tratar, y ese hombre fuerte. Y un hombre fuerte, según la palabra, ¿qué es? Que si tiene músculos así, que está así, es todo grande y anda así. ¿Es fuerte en dónde? En su mente, en su corazón. Entonces, ¿qué es un hombre fuerte para el mundo? Que físicamente es así. Que porque puede alzar 200, 300 kilos. Eso no es un hombre fuerte para Dios. Porque el enemigo no trae ataques. Le va a poner a otro Goliat ahí al lado para que se den en la mula, no. El enemigo le pone pensamientos. Y puede ser el más grande, pero si se deja gobernar por esos pensamientos que pone Satanás, adivine qué va a pasar. Pues entre más alto, más duro es el golpe, ¿no es que lo he escuchado? Entre más grande va a caer más duro. Entonces la fuerza, el ser fuerte con Dios, no es de tener esa fuerza física, sino de acá. Y ya ahorita lo vamos a entender. Un hombre de Yahweh debe ser fuerte en la mente. Va empezando a tomar apuntes ahí. Don José, ¿me regala algo de tomar, por favor? Un hombre de Yahweh debe ser fuerte ¿en qué? En la mente. En la mente. ¿Y qué hay en la mente? Los pensamientos, lo que nosotros pensamos. Entonces, dice, ahora Yahweh desea que su pueblo deje de estar controlado mentalmente por el sistema del maligno. ¿Cómo así? El hombre estaba gobernado
o estaba gobernando su mente. ¿Sí? El maligno estaba gobernando la mente del pueblo de Dios. ¿Cómo lo estaba haciendo? Por manipulación. Sí, estaba manipulando. Entonces, por eso es que un verdadero hombre de Dios en este tiempo no se puede dejar manipular la mente ni los pensamientos. ¿Sí ve cómo cambian las cosas? ¿Y por qué les digo y por qué les decía al comienzo de que el hombre, la columna fuerte de la casa, que somos nosotros como sacerdotes, tenemos que tener esas características? Porque si yo me desestabilizo todo ahí para abajo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo problemas emocionales y de un momento a otro el enemigo le dice, le voy a poner esto a ver cómo es que se va a comportar, y se empieza a desestabilizar, entonces ¿qué pasa ahí? Mi mente, ¿por quién está siendo gobernada todavía? Por eso esto nos lleva a que nosotros seamos fuertes, a que verdaderamente le creamos a Dios de lo que Él ha dicho. ¿Lo podemos ver a Dios? ¿No? ¿Lo podemos sentir? Sí, podemos sentir el poder del Espíritu Santo en medio de cada uno de nosotros. ¿Mm? Que es el que no nos deja desestabilizar. ¿Sí? Entonces, Dios nos está empezando a enseñar a que seamos fuertes y que nuestra mente tiene que ser una fortaleza muy, muy, muy grande. Pero esa fortaleza la pone Dios. ¿Mm? Hablábamos en algún momento sobre las redes neuronales, ¿cierto? ¿Y cuáles eran esas redes neuronales? ¿Quién se acuerda? Las redes neuronales, decimos que nuestra mente está compuesta por neuronas y las neuronas son como carreteras y caminos por donde pasa información de todo lo que nosotros vemos, escuchamos, de lo que percibimos. ¿Sí? Entonces el enemigo en un momento de eso le pum, crea un pensamiento, entonces en esa red neuronal se empieza a crecer. Se empieza a crecer y es tan grande que en un momento es difícil de romper. Entonces, ¿el enemigo las crea? Sí, crea fortalezas, también en nuestra mente. Por eso es que muchas veces al ser humano le cuesta hacer muchas cosas para Dios. Porque siempre como que va a hacer algo, pero como hay algo todavía arraigado en su mente, no lo deja hacerlo. Porque empieza a mirar o a cuestionar algo que Dios simplemente le dice a uno, hágalo. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas son las que en este momento Dios nos está derribando argumentos, nos está derribando fortalezas del enemigo que ha puesto en nuestra mente. Y eso es un trabajo que nosotros conjuntamente con Dios lo hacemos. Eso es un trabajo de los dos. Porque Dios tiene como la disposición para hacerlo. Pero de aquí para allá, ¿la tengo también? Entonces, es por eso le digo, es algo de los dos. Pero Dios dice, listo, acá estoy. Ahora ponga de su parte. Y el poner de mi parte lleva a empezar a limpiarme y a purificarme. Y a santificarme. Entonces, ¿cómo uno rompe una red neuronal? En la presencia con el Espíritu Santo. Cuando yo afronto eso que me impide. Es como cuando de pronto aquí hay un muro acá y yo llego hasta ahí y digo, no puedo pasar de ahí. ¿Cómo la rompo? No, yo sé que puedo pasar y lo paso. ¿Sí? Entonces yo mismo me determino a romper los esquemas, ¿sí?, que el enemigo ha puesto en mi mente. Porque si nosotros nos podemos ver, y yo siempre les he dicho, las cosas de Dios no tienen sentido en muchas cosas, yo no le puedo meter como lógica, exacto. Porque no la van a tener. O cuando Dios le dice a usted, vaya y póngale manos para que sane a esa persona. ¿Usted qué lógica le encuentra a eso?
Ninguna, es simplemente obediencia, el poder del Espíritu Santo fluyendo por su vida como instrumento para hacer algo que Dios quiere hacer. Y ya. Pero cuando yo en mi mente digo, no, yo no puedo hacerlo. Y yo me meto en mi mente y no lo hago, y no lo hago, y no lo puedo hacer porque es que yo no soy capaz de hacerlo. Se pone límites. Pero cuando yo le digo, le voy a creer a Dios, y voy y lo hago. Y después de eso, ¿qué pasa? Después de que suceda, de que sí se puede hacer, ¿qué pasa? Pues se rompió algo en mi mente, ¿sí? Que no me lo impedía hacer. Y después ya se coge una confianza en lo que Dios anhela hacer por medio de nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que decía Yahweh? Que su pueblo deje de estar controlado mentalmente por el sistema del maligno. Sistemas del maligno. ¿Cómo así sistemas del maligno? Es lo que lo controla a nosotros. ¿Qué es lo que mayormente controla al ser humano? ¿Pero qué tipo de pensamientos? Sistemas limitantes. ¿Como cuáles? ¿Cómo lo puedo? El no puedo, el dinero, El dinero, sí. ¿Qué otra cosa? el materialismo. El materialismo. Eso es el dinero y el materialismo, eso van de la mano. Porque, ¿qué pasa? Porque es que al ser humano, o a nosotros nos criaron con una mentalidad de que usted tiene que estudiar, tener plata, comprar posesiones, tener no sé qué, de todo. Y Dios coge y ¡pa! Eso no es. Eso no es todo. Porque antes ese era el todo de uno. El tener plata. Si yo tengo plata en mi bolsillo, bien. Y si no, estoy triste. Y si no, me desespero. Y si no, empiezo a fregarle la vida a todos los de mi casa. Porque no tengo plata. O no les pasó. Sí, O solo me pasó a mí. pasa. ¿Mm? Hasta suicidios, ¿no? Ha habido personas que el dinero los lleva a eso. Exacto, ¿sí? Pero cuando uno dice, Padre, hay un texto, no recuerdo, creo que está en un salmo, que dice que no te pido que me des mucho porque pronto mi corazón, ¿sí? Ni tampoco me des poco, sino dame lo necesario, lo que necesito. Y Dios sabe qué es lo que uno necesita, porque Él lo conoce a uno más que nadie. Pero lo que pasa es que nosotros como en esa área siempre somos ambiciosos. Entonces Dios nos rompe también esos esquemas de nuestra vida. Y coge y nos destruye todo lo que nosotros pensábamos. Y uno, gracias Padre, porque esas cosas me amargaban. Y un hombre de Dios amargado en los últimos tiempos. Ay, no, qué pereza. ¿Cierto? La mujer que le dice a uno, usted todo un hombre de Dios se amargaba, y no, qué mamera, hermano. Y uno dice, ¿por qué eres así? Entonces uno crea un problema donde no lo hay. Entonces, mentalmente, Dios siempre nos quiere romper esquemas que ha puesto el enemigo. Efesios 4, 23, 24 nos dice, y tienen que permitir que sus mentes y su ruajín permanezcan renovándose y se vistan con la nueva naturaleza, creada para ser semejanza de Yahweh, y se expresa así en justicia y en Kedushá, que aman de la verdad. Entonces, características de un hombre de Yahweh en los últimos tiempos. Que su mente está siempre siendo renovada. ¿Y está siendo renovada hacia qué? Hacia la voluntad de Dios. Hacia lo que Dios anhela, no hacia lo que yo quiero. Padre, pero es que yo quiero ir para allá. Y el padre le dice, no, no es para allá, es para allá. Pero yo quiero ir para allá, no, que se va para allá. Eso es ir en contra de la voluntad de Dios. Pero cuando Dios le dice, usted va para allá, perfecto. Ahora le dice, usted va para allá, listo, perfecto. ¿Lo cuestiono? No. Por eso tiene que ser
renovada. Pero aquí hay una palabra, justicia y kedushá. ¿Qué es kedushá? Santidad. ¿Sí? Entonces la justicia lo lleva a uno a la santidad. Seguimos. Y de estas dos cosas emana el querer y anhelar de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Yeshua. ¿Sí? Entonces anhela uno conocer más. Anhela. Y Dios le da y le sigue entregando. Hay un texto que eso son cosas que mientras que uno está estudiando lo ministran a uno muchísimo. Y hay un texto que el Mashiach les dice que les iba a enseñar con cosas naturales porque si les enseñaba con cosas celestiales no las entenderían. ¿Nosotros estamos en esa posición en este momento? Sí, sí. ¿Que Dios nos tiene que enseñar con plastilina? No, porque es que Él ya nos entregó su Espíritu Santo. Entonces nos está empezando a revelar cosas mucho más allá, cosas del reino. ¿Mm? En ese momento, ¿por qué lo decía? No tenían el Espíritu Santo. Pero dice que el Espíritu Santo también es el que nos lleva a toda la verdad. ¿Mm? Entonces, nosotros conocemos cosas que no todo el mundo conoce. Porque Dios nos ha revelado a nosotros cosas que no se las ha revelado al mundo. ¿Sí? O a la mayoría del mundo. ¿Por qué? Porque no hay justicia y porque no hay kedushá. Entonces Dios le interesa un hombre lleno de justicia y lleno de la santidad para que pueda ser un pilar usado por Él. Porque antes no lo pueden ser. ¿Para qué? ¿Para qué Dios le va a enseñar a alguien que va a hacer lo mismo? Por eso es que Dios siempre tiene que romper esquemas primero para que nosotros nos convirtamos en pilares de Él. Efesios 4, 23, 24, lo acabamos de leer. Porque esa es la manera que nos podemos dar cuenta de que de toda esta mentira que se está viviendo. Cuando nosotros renovamos nuestra mente, cuando empezamos a tener o tenemos manteniéndonos renovándonos en justicia, en santidad. ¿Será que la santidad, yo ya soy santo? No, eso es algo que se tiene que Alimentar. ejercitar, ¿sí? Estar ejercitándolo con Dios. Dice, esa es la manera en que nos podemos dar cuenta de que todo esto es una mentira que se está viviendo. O sea, que todo lo que yo venía viviendo, eso era una mentira. Pero el sistema y el enemigo hacía creer que eso era lo que es verdad. Pero yo vivía en una mentira. O sea, vivía era como en un cuento de hadas. Y cuando coge Dios y lo aterriza a uno. Uy, madre. Como que me puso los pies sobre el piso y me dijo, así no son las cosas. Entonces mi mente dio un vuelto total. Dios empezó a derribar esas fortalezas de mi mente. Dice, la Torá en la mente para tomar conciencia de nuestras acciones. Lo principal, la Torá en mi mente para tomar conciencia de nuestras acciones. ¿Qué hace la Torá? Es la que me indica cómo debe de ser mi comportamiento, ¿cierto? ¿Cómo en qué? ¿Cómo me enseña cómo debe ser mi comportamiento? Éxodo 20, ¿cierto? Ahí nos enseña comportamientos hacia Dios y hacia el prójimo. Quinto mandamiento. Honrar a padre y madre. Honrar a padre y madre, ¿sí? Y es un mandamiento que viene con una promesa, ¿sí? Honrar a padre y madre. Pero es que yo todos los días les doy plata. Y le derrumba unos argumentos. Porque en el mundo, no es que yo honro a mi papá y a mi mamá. ¿Cómo? Pues yo les mando ahí lo de
Lo de la cuotica ahí por Neki. La del mercadito. Sí. Pero eso va mucho más allá y nos enseña a ir más allá. Romanos 12:2. En otras palabras, no se conformen a los patrones del Olam Hased. ¿Qué dice en su versión? A los patrones de este mundo, ¿cierto? O sea, no se conformen a lo que el enemigo, a los patrones que el enemigo estableció en este mundo. En cambio, permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas, para que así sepan lo que Yahweh quiere y estaremos de acuerdo que lo que Él quiere es bueno, satisfactorio y capaz de triunfar. En otras versiones dice lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Sí? Pero mire lo que nos dice acá. Ustedes mismos sean renovadas, las mentes de ustedes mismos sean renovadas. ¿Será que la palabra en algún momento ya no estaba? ¿O la palabra siempre ha estado? La misma Torah nos dice, cielo y tierra pasarán, mas palabra no pasará. O sea que la palabra siempre ha estado, ¿cierto? Nosotros éramos lo que no nos queríamos acercar a su palabra. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado o por los patrones que el enemigo estableció en este mundo. ¿Sí? Entonces, dice, para que así sepan lo que Yahweh quiere. ¿Sí? Cuando mi mente es renovada, nosotros aprendemos a saber qué es lo que Yahweh quiere. No qué es lo que yo quiero. O lo que a mí se me antoja. Sino lo que Yahweh quiere. Y estaremos de acuerdo que lo que Él quiere es bueno, satisfactorio y capaz de triunfar. O sea, simplemente si nosotros nos alineamos a Dios, si nuestro pensamiento se transforma y se convierte en ese mismo pensamiento de Dios, ¿ustedes creen que va a pasar? ¿Cómo van a ser las cosas? Bueno, pues satisfactorio y capaz de triunfar. Bueno, agradable y perfecto, como dicen las otras versiones. ¿Qué pasa anteriormente? Que nuestra mente solo estaba siendo gobernada por la carne y ese gobierno hay que quitarlo. ¿Qué es lo que quiere mi carne? Cuando dice que qué es lo que quiere mi carne, ¿a qué se refiere? El deseo de los ojos. El deseo de mi carne, la concupiscencia del corazón del ser humano. Pero eso tenemos nosotros libertad para hacerlo y tomar la decisión, qué es lo que usted quiere hacer. Dios siempre pone las dos. Y ahí le pongo los dos caminos. Les pongo un camino delante de ustedes, que es un camino de mal, que da muerte. Pero pongo otro y dice, y les aconsejo que cojan este camino, porque da vida para ti y para toda tu generación. Y uno dice, ¿y cuál camino cree que va uno a coger? Si estoy bajo la voluntad de Dios y mi mente está alineada con Dios, pues el camino que da vida. Pero si estoy ahí siendo como tibiezongo, como que sí, como que no, ¿será que estoy alineado a la voluntad de Dios? Bueno. Entonces Dios coge y entra a quitarnos esa vieja naturaleza para que empiece a gobernar Dios en medio de nosotros y no el enemigo, el sistema de este mundo. Entonces estamos hablando de la ¿qué? De la mente y de los pensamientos. Y ahora vamos a hablar del corazón. Esta parte es importante también porque tanto la mente y el corazón se conectan para que nuestro cuerpo actúe y esté fortalecido ante todo lo que suceda. ¿Tienen que estar alineados? ¿Por qué tienen que estar alineados?
Dice Primera de Tesalonicenses 3:13, para darles la firmeza interior. ¿Para darles qué? Firmeza interior. Tenga muy en cuenta esa palabra firmeza. ¿Listo? Para que estén sin culpa por razón de la Kedushá cuando estén delante de Yahweh, nuestro Padre, que en la venida de nuestro Adón Yeshua, con todos sus malajim. Entonces, la firmeza interior, o sea, es algo también que Dios nos da, la capacidad de nosotros tener esa firmeza de que Dios es el que está haciendo todo por nosotros, que Dios es el que maneja y lleva y conduce mi vida, que no soy yo mismo, sino que es Él a través del Espíritu Santo. Dice para que estén sin culpa, o sea, libres de pecado, para cuando nosotros estemos delante de Yahweh, en la venida de nuestro Adón Yeshua, con todos sus malajim. Ahora vemos que tanto la mente y el corazón forman esa columna que nos ayuda a sostenernos, porque esa columna, que es la mente y el corazón, están edificados en la roca que es Yeshua. Cuando mi mente y cuando mi corazón se convierten en columnas espirituales fuertes, ¿cómo hacen para romperlas? Es muy difícil, ¿cierto? Y que es lo principal que está en el templo. Dice que fueron construidas frente al templo en la entrada. ¿Dios pone a cualquiera en esa posición? ¿Cierto que no? Pero mire lo que está haciendo Dios en este entonces, en este tiempo. Si ustedes se dieron cuenta, Dios estableció columnas en cada lugar. Pero es que muchas veces nosotros vemos con nuestros ojos carnales, pero Dios ve de una forma diferente a como nosotros vemos. ¿Sí? Es como cuando David, es que rey, el más chiquito ahí, todo llevado de él, sí, él. Y Dios empezó a ver lo mejor de él y de lo que él iba a dar. Entonces por eso les decía que la fuerza no era alguien así, sino que eso va en lo más interno de lo que yo soy con Dios. Entonces, Apocalipsis 3, 11, 12. Entonces hablamos de esos pilares que están en medio de mi vida con Dios, como hombre, como un verdadero hombre de Dios. Pilares, mi mente es un pilar de Dios, mi corazón es un pilar de Dios. Son columnas que no pueden destruir. O sea, un hombre de Dios no se mueve por cualquier cosa. Porque un hombre de Dios ha muerto a todo. ¿Qué es el morir a todo? Todo lo material, todo lo emocional, todo. Sus hijos, su esposa, ¿no? Pero ¿cómo va a morir? Sí. Porque ¿qué pasa con un hijo? ¿Lo mueve emocionalmente? Ah, ok. ¿A quiénes los mangonean sus hijos? No, usted no, ore para que usted no. ¿Sí? Entonces yo no puedo permitir eso, porque es que yo soy el que tengo que gobernarlo a él, no que él me gobierne a mí, según el orden que Dios estableció. Porque si les enseñamos eso, ¿qué va a pasar? Y no podemos que se pierda el orden. Y es más, si nuestros hijos se sujetan a nosotros, ellos están aprendiendo de que cuando ellos también tengan la posición de nosotros, ellos sepan que sus hijos se tienen que sujetar a ellos. No que nosotros nos sujetemos a nuestros hijos. Es el orden de Dios.
Entonces, Apocalipsis 3, 11, 12, ¿qué nos dice? Y aquí vamos a ver lo primero que estábamos viendo de las columnas. Yo estoy viniendo pronto, agárrate de lo que tienes, para que nadie te arrebate tu corona. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? El Padre nos dice, agárrese, mire la bolsa de con plata ahí que tiene, porque agárrese eso, porque eso es lo que tiene. ¿Sí? O compré una vaca, agárrese de esa vaca porque eso es lo único que tiene. No, las ovejas, eso. Agarre las ovejas, porque no tengo nada más pues las ovejas. No. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? La corona. Esa corona que Dios ha puesto como confiable para Dios. ¿Sí? El 12. Yo haré que prevalezca, columna del templo de mi Elohim, y nunca lo abandonará. También escribiré en él el nombre de Yahweh y el nombre de la ciudad de Yahweh, la nueva Jerusalén de lo alto, la cual desciende desde dentro del cielo de Yahweh, y mi nuevo nombre propio. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? ¿Cuál es mi fin? ¿Qué es lo que hay en mi mente y cuál va a ser mi final? ¿Cuál va a ser esa recompensa tan grande que no tiene ningún valor físico, económico? Porque muchas veces nosotros nos acostumbramos a ponerle valor a las cosas terrenales. ¿Sí? ¿Y uno qué hacía? No, pues, para yo poder tener dinero voy a comprar un lote para que el lote en 10 años valga 10 veces más. Y le voy dando un valor agregado. Y Dios le dice a uno, no, eso es basura para mí. Lo más importante, ese es el galardón que usted va a tener al final. Cuando nosotros estemos frente a frente con él, Mashiach, y nos diga, sigan, bienvenidos. Y cómo cambian las cosas, ¿no? Porque para Dios son muy diferentes las cosas. No son como las nos ha mostrado este mundo o el sistema de este mundo, sino son muy diferentes. Por eso el Ruach HaKodesh obrando en nosotros, debemos empezar a limpiar nuestra mente, alma, cuerpo y corazón. ¿Qué es lo que nos empieza a limpiar? El alma. Sí. A través de la santidad, la Kedushá, 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 Kedushá. Nosotros mismos nos empezamos a limpiar. Entonces mi mente se santifica y Dios me empieza más a alinear a Él. Mi mente santifica, me empiezo más a alinear a Él. Mente. Ponga ahí un título. Mente. Otra vez. ¿Qué tiene que estar en mi mente? Entonces, hacer lo que está escrito. No dice cuestionar lo que está escrito. O mire a ver si le sirve lo que está escrito. No, hacer lo que está escrito. ¿Listo? Corazón. Sentir la palabra para actuar con justicia. Entre paréntesis ponga voluntad de hacer lo que el Ruach me indica. ¿Sí? ¿Cómo se alinean esas dos? Y ahora vamos por la tercera, el cuerpo. Entonces la primera, ¿qué es? Mente. ¿Y la mente qué es? Hacer lo que está escrito. O sea, si en mi mente está la Torah y la Torah me indica, haz esto, entonces mi mente se alinea con mi corazón, que es el sentir, o sea, es las ganas de hacer, ¿sí? Las ganas de actuar, ese sentir para actuar con justicia. ¿Mm? O sea, como en mi mente está la Torah, mi corazón anhela actuar con justicia. Y actuar con justicia es actuar o hacer lo que el Ruach me indica que debo de hacer. Por eso es el que, esa comunión con Dios y el Ruach HaKodesh es el que está intermediando también. Y es el que nos indica. Y es el que nos pone el sentir para hacer algo. Nos calibra. ¿Sí? O sea, muchas veces nosotros, digamos, vamos por un camino y nos encontramos con dos sendas.
Si está el Ruach, me pone un sentir por dónde tengo que coger. Y yo simplemente hago caso. ¿Sí? Pero si yo no tengo ese sentir, yo puedo poder coger por el otro camino, por donde no hay absolutamente nada. Cuerpo. El cuerpo actúa porque el corazón y la mente están unidos en la Torá. Y hace que se mueva como Yahweh desea. Entonces, la mente, el corazón. La mente, porque todo lo guardo acá. Mi corazón, que es el que me da el sentir a través del Espíritu Santo. Y es el que le ordena a mi cuerpo cómo moverme. O es el que se encarga de hacer la acción. ¿Mm? La acción que Yahweh desea que nosotros hagamos. Entonces, ¿cómo qué? Como yo a mi hermano, que él está necesitando, digamos esto, un simple micrófono. ¿Sí? Eso es un ejemplo. La Torah que me enseña que no tiene que haber egoísmo. ¿Listo? Entonces, Torah en mi mente. No puedo ser egoísta porque estoy viendo una necesidad. Entonces, primero está la Torah en mi mente. Pone un sentir en mi corazón de darlo. ¿Sí? Pero mi cuerpo es el que se encarga de hacer esa acción. Y se lo entrego. ¿Sí ve cómo todo se mueve? Pero si mi mente no está alineada con mi corazón puede tener el sentir, pero mi mente dice, no, pero que lo compré él. ¿Sí ve? Y hay una contradicción. Hay unas contradicciones. Por eso tienen que estar todas alineadas. Así como el Mishkan se movía cuando la columna de nube le decía. Y aquí vamos a hacer un paro en esto porque uno dice, ¿cómo así? Columna de nubes. Hay una columna de nube y hay una columna de fuego, ¿cierto? Habían dos columnas. Y ellas eran las que mostraban cuando se tenía también que mover el Mishkan. ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros, esa era una señal en ese momento para saber en qué momento se movía. Mientras tanto Dios le decía, quédense quietos. Y todo el pueblo se quedaba ahí quieto. ¿Sí? ¿Qué estaba dentro de ese Mishkan? La presencia, ¿sí? Que en este entonces también está, claro. Dice que el arca representaba la presencia de Dios, ¿sí? En ese momento. ¿Será que acá en este lugar hay un arca? ¿Dios estableció un arca en este lugar? Claro, sí, la presencia de Dios en este lugar. Para su pueblo, para sus escogidos, ¿sí? ¿A dónde más le estableció? En los otros lugares que Él las estableció. Puso su columna y puso su presencia, su arca. ¿Listo? Éxodo 40, 36, 38, ¿qué nos dice? Cuando la nube era levantada del tabernáculo, los hijos de Israel continuaban con todos sus viajes. Pero si la nube no era levantada, entonces ellos no viajaban de nuevo hasta el día que era levantada. Porque la nube de Yahweh estaba sobre el tabernáculo durante el día, y fuego estaba en la nube de noche, para que toda la casa de Israel la pudiera ver en todos sus viajes. Así que vemos que eso hacen los verdaderos creyentes, hijos de Yahweh. Alma. ¿Qué hay en el alma del ser humano? Emociones, sentimientos. Las emociones, los sentimientos y la voluntad son dirigidos por la Escritura. Por eso se nos va renovando, también formando el carácter del creyente. ¿Sí? Entonces, cuando actúan todas estas cosas en conjunto, mi mente, mi alma, mi cuerpo, mi corazón, están siendo gobernadas por el poder de Yahweh. ¿Cuál es el poder de Yahweh? El Ruach HaKodesh,
¿sí? Y cuando todo esto está gobernado por el Ruach HaKodesh, es que empieza a ver el cambio en el carácter de la persona. Entonces, ¿cómo se convierte esa persona? Cuando Yahweh gobierna a esta persona. Si antes era orgulloso, ya no es orgulloso. Si antes era egoísta, ya no es egoísta. Si antes era de mal genio, ahora no hay de mal genio. ¿Sí? Entonces es todo lo contrario. Cuando más nosotros morimos, más humanos nos convertimos. ¿Sí se acuerdan de esa frase? Entonces, cuanto más menguamos nosotros en nosotros mismos, más crece el Espíritu Santo en nosotros. Más podemos acercarnos o más podemos estar guiados bajo la voluntad de Dios. Si no morimos, si somos egoístas, todavía estamos actuando bajo el poder de la carne. Y eso uno dice, ¿por qué cuando hay veces tomo decisiones no me salen correctas? Porque todavía estoy siendo gobernado por algo que me toca morir a eso. Tengo que morir a eso por mi propio bien. Entonces, el carácter del creyente. Y ahorita vamos a ver los puntos sobre ese personaje que les estaba diciendo que vamos a tratar hoy. Eso nos ayudará para hacer ese testimonio que Yahweh desea para su pueblo. ¿Sí? Cuando nosotros estamos formados en nuestro carácter, nosotros donde quiera que estemos, vamos a hacer testimonio. No solamente por lo que hablemos, sino la forma que actuamos. ¿Sí? Entonces, mire todo lo que Dios nos lleva a morir a nosotros, para que verdaderamente actuemos con carácter, con el carácter de Dios. O cuando vimos a Yeshua de pronto echándole la abuela a alguno porque lo trató mal. Fue vituperado, ¿qué más? ¿Qué le pasó a Yeshua? Golpeado. ¿Y él qué dijo? Lo latigaron. Esta es la voluntad de mi Padre. No digo nada, callado. ¿Sí? Eso es carácter. Eso es tener carácter. Dice que un hombre sabio calla. Más el necio, ¿qué hace un necio? Contiende. Contiende, empieza a bla, 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 bla. ¿Ya? Porque aquellos en su mente y corazón está la Torá, serán ellos mismos enseñados por Yahweh. Y eso no quiere decir de que ya no necesite que los demás le enseñen, ¿no? Porque ese texto lo malinterpretan. Entonces, cuando el carácter ha sido formado, cuando yo ya moría todo mi viejo hombre, cuando hay algo nuevo en mí, ¿qué empieza a ver? Que mi mente y mi corazón están alineados a Dios. O sea que Él me enseña qué es lo que tengo que hacer. Él me enseña a actuar de una forma prudente, de una forma sabia. Jeremías 31-34. Ya más ninguno de ellos enseñará a sus compañeros miembros de la congregación ni a su hermano. Conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, del menor de ellos hasta el más grandioso, porque yo perdonaré sus perversidades y nunca más me acordaré de sus pecados. O sea, Dios transformó su mente, su corazón. O sea, modificó el carácter. Creó un verdaderamente carácter en medio de la vida de esa persona. El carácter no es yo ser más arrogante. Porque una persona cuando es de mal genio se convierte en una persona arrogante, ¿cierto? ¿Quién busca una persona arrogante? ¿No? Entonces por eso dice que el mismo Padre
le iba a enseñar a usted qué es lo que tiene que hacer, cómo actuar. Porque va a llegar un punto de nuestras vidas en el cual nosotros, como en este momento, estamos acá. Dios nos envió porque Dios nos iba a enseñar cómo debíamos de actuar, ¿sí? Cómo debíamos de dirigir al pueblo. Pero no, es que la verdad yo no puedo, toca que venga el pastor a enseñar. Y uno dice, no, pero él sí como arrancó para que se divide en 10. O que enseña 8 días allá, 8 días acá, 8 días allá. Y Dios no, empieza a formar columnas, ¿sí? Pilares fuertes, no débiles. ¿Para qué? Para que pueda también enseñarle a actuar al pueblo. Si Dios me está enseñando a mí, ¿cuál es mi deber? Enseña. Pues enseñar también, ¿sí? No puedo permitir de que caigan en un error, sino debo es, a través de lo que Dios me está enseñando, transmitirlo. ¿Mm? ¿Dios me está enseñando a ser fuerte en mi mente? Sí, y muchísimo. Y cuando Dios le enseña a uno a ser fuerte, ¿sí? En nuestra mente conforme a la voluntad de Dios, nada lo mueve a uno. Pueden hablar lo que quieran, pero a mí no me mueve, porque yo sé que el que me está enseñando es el mismo Eterno, ¿sí? Y eso no es ser un orgulloso, sino eso uno es estar y tener esa relación con Dios. Yo que ya les decía, muchos pueden hablar en contra, ¿sí? De esta casa, de los siervos de esta casa, de los lugares que Dios ha establecido. Pero Dios siempre respalda a esas columnas que Dios puso, que Él mismo puso. Entonces, ¿quién tiene la razón? Pues Dios, ¿cierto? Él es el que pelea por nosotros. Yo simplemente hago la voluntad de Él. Si a los demás no les gusta, ¿por qué será que no les gusta? ¿Por qué viene el cuestionamiento? Están en el mundo. Están en el mundo. Porque todavía falta morir a muchas cosas. Por eso nuestro pastor también nos dice, aquí donde me ven hay un muerto andando, porque ya murió a todo, no lo mueve nada, lo único que lo mueve es Dios. Y es un gran ejemplo de cómo morir a todo. A mí me dicen algo, no, digo no, porque a mí Dios no me ha dicho nada. Y eso no es que uno sea arrogante, sino que yo también me tomo la molestia de preguntarle a Dios si eso no es. Porque qué tal que yo haga lo que me están diciendo y no sea así. Pues ¿quién lleva el bulto? Pues uno, porque no que ese es el que he puesto como cabeza. Entonces, por eso, cuando Dios pone pilares, no se pueden dejar mover por nada. Entonces, ¿qué decía Jeremías 31-34? Ya más ninguno de ellos enseñará a su compañero miembro de la congregación ni a su hermano, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán. Nosotros cuando iniciamos el caminar con Dios, pues Dios siempre va a poner una persona, un maestro, para que nos enseñe, ¿sí? Porque yo llegué, ay no, si yo ya me las sé todas. No. ¿Cuál es la labor de uno? Enseñarles hasta el punto de que usted ya también busque a Dios y busque dirección. Porque no toda la dirección se la puede dar uno, sino que usted también tiene la capacidad de acercarse a Dios y pedirle dirección. Y por eso dice, todos me conocerán, porque todos tenemos la capacidad de buscarle a Él, para que Él lo guíe. Entonces, es diferente, ¿no? Del menor de ellos hasta el más grandioso, porque yo perdonaré sus perversidades y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿A quién se refiere? Que nosotros somos como una Torá que camina por donde el Padre lo llevó, porque la Torá va aquí, en nuestra mente. O sea que nosotros también somos unas Torás andantes, ¿cierto? Que donde nosotros vayamos, llevamos el mensaje que Dios nos enseñó. Segunda de Corintios 3, 2, 3.
Segunda de Corintios 3, 2, 3. Ustedes mismos son nuestra carta de recomendación. ¿Quiénes son la carta de recomendación? Escrita en nuestros corazones y conocida y leída por todos. Otra vez, ustedes mismos son nuestra carta de recomendación. Escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos. Ustedes manifiestan claramente que son una carta del Mashiach, puesto que a nuestro cuidado, escrita no con tinta, sino por el Ruach HaKodesh, no en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Carácter de un verdadero hombre de Dios. Que la Torá está escrita en su corazón, en su mente. Dice que no con tinta, sino con ¿qué? Con el poder del Ruach HaKodesh. Tremendo, ¿no? ¿Cómo es el carácter de nosotros? De los hombres de Dios. Y por eso, claro, uno dice, ¿cuántos hombres de Dios hay acá? Y uno, amén, aleluya. Y bueno, entonces empecemos a desarrollarlo. A ver qué nos falta o qué nos sobra. ¿Sí? ¿Será que nos sobra? Sí, me sobra esto que me está estorbando. Entonces, ese texto, téngalo muy presente, que nosotros somos esa carta de presentación de Dios. ¿Se acuerda cuando hablábamos de llevar el nombre de Dios? Que eso no era un juego. Ser embajadores de Yeshua. ¿Qué era llevar el nombre de Dios? Es una responsabilidad grande, pero grande, grande, porque el vernos a nosotros es vernos directamente al mismo Dios. Usted lo señala y actuó mal, ese es el Dios que usted sigue. Eso es lo que le enseña a su Dios. Pero usted actúa de una forma correcta y le dicen, yo quiero conocer de ese Dios, ese nombre que usted lleva. Son dos cosas diferentes, ¿cierto? Entonces nosotros no nos podemos dar de lujo de que como cartas de recomendación, pues nosotros le estamos recomendando mal a nuestro Padre, a nuestro Mashiach. Estaríamos pisoteando la sangre de Él, de todo lo que Él hizo por nosotros, si no somos verdaderamente un ejemplo. Así que la sangre de Yeshua escribió en nuestra mente y corazón las instrucciones, pero eso llega a suceder cuando vamos en el camino de la obediencia. Porque la razón en estos últimos tiempos seremos un testimonio que hablará de la palabra y puede que no lleguemos a tener una Biblia en la mano, pero el mismo Ruach HaKodesh nos guiará, por eso no nos dejará solos. Pueden que nos quiten esto, que nos quiten, digan no lo pueden usar más. Pero tenemos algo mucho más grande, que está escrita en mi mente y en mi corazón. Lucas 12, 11, 12. Cuando ellos te traigan a las sinagogas antes de las autoridades y poderes gobernantes, no se preocupen por cómo se defenderán o qué dirán, porque cuando el momento llegue, el Ruach HaKodesh les enseñará lo que se necesita decir. Por eso es cuando uno va a una persona de pronto a llevarle el mensaje. ¿Y qué voy a decir? Dios pondrá, como la Torá está en la mente y en el corazón, pues simplemente el Ruach se encarga de recordar y van a salir las palabras adecuadas en ese momento. Por eso los verdaderos creyentes, Yahweh mismo se manifestará en ellos, para los que han de venir, y ese es el valor del por qué Yahweh pondrá la Torá en la mente y en el corazón. Porque es parte del sello del pueblo, porque decidieron por la obediencia ser propiedad de Yahweh, y ya no más del maligno. Nuestra mente y nuestro corazón ya le pertenecen a Yahweh, y no al sistema de este mundo manipulado por Satanás. Y los creyentes cuando entren en el pacto renovado no tendrán necesidad de nada, porque Yahweh mismo será su delicia, y ellos se enfocarán en la instrucción de Yahweh, permitiendo que Yahweh habite en ellos
para que Él se revele en ellos y les enseñe. Salmos 119, 11, 16. Escondo tus oráculos en mi corazón para no pecar contra ti. Bendito eres tú, oh Yahweh, enséñame tus ordenanzas. Con mi boca he proclamado todos los juicios de tu boca. Me he deleitado en mi camino de tu instrucción más que cualquier tipo de riqueza. Meditaré en tus preceptos y mantendré mis ojos en tus caminos. Meditaré en tus ordenanzas, no olvidaré tus palabras. Salmo 119, 11, 16. Porque la Torá misma edifica desde las ruinas para levantar la verdadera nación, que no sea arrastrada en el diluvio del juicio de Yahweh, porque el polvo se dejó formar por la palabra de Yahweh. ¿A qué se refiere esto? Salmo 119, 25. Mi alma está postrada en el polvo. Vivifícame según tu palabra. ¿Qué nos quiere decir este verso? ¿Qué es mi alma? ¿Dónde está postrada? En el polvo. ¿Qué es lo único que nos vivifica? La palabra de Dios. La palabra de Yahweh. ¿Qué dice en esa versión, Camilo? 119:25. Abatida está, el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Otra versión. Vivifícame según tu palabra, te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Estoy tirado en el polvo, revíveme con tu palabra. Estoy tirado en el polvo. Esa versión es un poco más entendible. ¿Qué representa el polvo? Lo que nosotros somos hechos. ¿Sí? Somos simplemente delante de Dios. Eso. Pero es el que nos vivifica. ¿Sí? Es el que trae vida. Ezequiel 37. ¿Quién es el que trae vida? Yahweh. Ahora entendemos que la mente y el corazón es donde Yahweh habita, siendo el lugar Kadosh Kadoshim. Y es ahí donde el arca debe permanecer. Y de nosotros es velar este templo que nos fue entregado. Todo se maneja espiritualmente en mi vida, ¿cierto? Nosotros nos convertimos ¿en qué? En templos vivos del Ruach HaKodesh. ¿Que hay pilares en medio de mi vida? Sí. Columnas fuertes. Mente y corazón, ¿cierto? ¿Qué habita ahí en ese templo? El Ruach. Hablándolo acá desde este modo del arca, de la presencia de Dios está en mi vida. Entonces, asimismo, debe ser mi comportamiento, carácter del verdadero hombre de Dios. Ahora, cuando nosotros ya entendemos qué debe de haber en nuestra mente y corazón, cómo debe ser nuestro comportamiento, ahí es donde el verdadero carácter del hombre de Yahweh se empieza a notar. Y es donde vamos a empezar a ver cómo se empieza a notar el verdadero carácter en un hombre de Dios. Veremos el carácter de un hombre que muchas veces pasamos por alto, pero que nos enseña muchísimo. Había una vez un hombre llamado Boaz. ¿Sí se acuerdan de él? Boaz. Boaz. Entonces, Boaz, ¿quién era? El que redimió a Ruth. ¿El que redimió a quién? A Ruth. A Ruth. Cuénteme algo de Ruth. Moabita. Una moabita. Es Sí. la abuela de Dios. Yeshua. Llegó. ¿Y qué cosas que este Boaz salió de la descendencia de Rahab?
¿Se acuerdan? Sí. Hijo de Ruth. Entonces, este hombre venía sobre un linaje, sobre una descendencia, y esa descendencia o ese linaje de los que estaban escritos en el libro de la vida para descendencia del Mashiach. Entonces, por ahí venía la descendencia del Mashiach. Entonces resulta que Boaz fue el que redimió a Ruth, ¿sí? Pero Ruth fue despreciada por un familiar más cercano, De vos. ¿sí?, de ella, que era el que que la podía redimir a ella, ¿sí? Pero no fue él porque él la desechó. Desecho. Pero ¿qué hizo Boaz? La redimió. La redimió. Y esto podemos ver así como vi la enseñanza en Soacha, de la parte espiritual de lo que representa Boaz y lo de que representa Ruth y Noemí y todos ellos. Pero pues de eso no vamos a hablar hoy. Entonces, escriban porque aquí vamos a manejar gematría y vamos a manejar de dónde vienen cada una de estas aspectos que distinguen a este hombre. ¿Sí? Entonces, Boaz, B-O-O-Z, en hebreo Boaz, viene del Strong 1162. Y significa rapidez, un pilar delante del templo, piadoso, hospitalario, agilidad, fuerza y firmeza. ¿Cómo estamos en gematría? Pacho está excelente, listo. Ya le pregunto. ¿Qué es la gematría? Piadoso, hospitalario, agilidad, Fuerza. fuerza y firmeza. ¿Listo? ¿Ya tenemos todos los conceptos? Entonces, Boaz se divide en 3 letras. Bet, Ain y Zayin. Bet, Ain y Zayin. La Bet con un valor numérico de 2, la Ain con un valor numérico de 70 y la Zayin con un valor numérico de 7. ¿Cuánto nos da eso? 79. 9 y 6, ¿cuánto es? 9 más 6, 16. ¿Y 1 más 6? 9, 6, 15. 15. Ah, bueno. Entonces, 9 y 6, 15. 9, 6, 96. ¿Listo? Eso es para que lo tengan ahí. De ahí se deriva una palabra que se llama geber, que significa valiente, fuerte, guerrero. Entonces, vamos a ver una de estas, de los significados que les di, lo que es agilidad, lo que es fuerza, exactamente. Y viene de la palabra del hebreo, geber, que significa valiente, fuerte, guerrero, hombre valeroso o guerrero. Más atrás. Más de la raíz, más atrás. Lo que pasa es que esa palabra Gibor, Yahweh Gibor, es un atributo de Yahweh, ¿sí? Como tal de Yahweh. Mientras Geber es el atributo de pero de nosotros, ¿sí? Entonces, Geber está con Gimel, Bet y Resh. Gimel, que tiene el valor numérico 3,
Bet, Aleph, Bet, 2, 2 y Resh, 200. Eso nos da un total de, simplifíqueme ese número, 205. Y 2 más 0 más 5, 7. Y la letra número 7 es la palabra, la letra Sain o Sayin. ¿Listo? ¿Por qué hacemos todo esto? Porque ya vamos a entender un poco más a profundidad a qué se refiere cada palabra. Porque es que mucho dice uno, no, pero fuerza, un hombre fuerte. Pero fuerte con respecto a qué. Entonces, ¿qué significa Geber? Valiente, fuerte, guerrero, hombre valeroso o guerrero. Sain, su valor numérico es el número 7. ¿Qué significa el número 7? Plenitud, cumplimiento y perfección. Pero también representa el tiempo de Dios. Entonces, un guerrero de Dios conoce los tiempos de Dios. ¿Sí ven? Entonces, vamos acomodando las características de un pilar. ¿Sí? Cuando Dios pone un pilar. Cuando pone unas columnas fuertes. Entonces, ¿cuál es su valor numérico? 7. ¿Qué significa? Plenitud, perfección, tiempo de Plenitud, Dios. conocimiento, perfección. ¿Quién dijo conocimiento? No le agregues ni le quites. Entonces, significa plenitud, cumplimiento y perfección. Representa el tiempo de, o los tiempos de Dios. Sain es la letra que representa la herramienta de labranza utilizada en la agricultura. ¿Cuál es la herramienta de labranza utilizada en la agricultura? Muy bien, el arado. Esta herramienta está formada por varias partes, incluyendo el aguijón, ¿sí? Que es lo que llaman la reja, que es la que hace el corte. Pero esta incluye todo, ¿sí? Esta letra Sayin incluye todo. Hay otra letra que es la Lamed, que esa sí indica solamente desde de la reja o el aguijón, ¿sí? Pero esta letra Sayin hace es a toda la herramienta de trabajo, o sea, a todo el arado. Con la letra Sayin veremos una función que tiene esta herramienta del arado. Sayin, y que es no solo una punta de herramienta, el aguijón, sino también la herramienta que en sí va unida al yugo. Sayin es la herramienta que permite partir la tierra, hundiendo profundamente el aguijón en ella que lleva por los bueyes. Separa y prepara la tierra para recibir la semilla. Es hacer el surco, el corte. Ahora llevemos la representación de las columnas fuertes de un lugar. ¿Cómo lo podemos relacionar? Se les voy a leer esta última parte, dice. Separa y prepara la tierra para que reciba la semilla. Es hacer el surco, el corte. Como aquel persona que va adelante abriendo campo para que va a sembrar la palabra. Sí va relacionado con lo que está diciendo Javi. Es alguien que va siempre por delante, ¿cierto? Dice, toma mi arado y hágale, pero no lo sueltes. Entonces uno lo parece, y la palabra nos habla mucho de la agricultura. Por eso con todo lo que nosotros hacemos en el campo aprendemos muchísimo de cómo Dios opera, ¿sí? Entonces, las columnas fuertes, póngale cuidado, mira este punto muy importante. Una columna fuerte
Es la encargada de preparar el lugar para los que vienen. ¿Sí? Para los que han de llegar, para los que han de venir. Y todo esto, con todo lo que habíamos hablado anteriormente, ¿a qué se refiere? Un hombre fuerte en su mente, que tiene comunión con Dios, que murió a todo y a todos, y que simplemente hace todas las cosas por el bienestar de los demás. No le importa su propio bienestar, sino le importa siempre es los demás. Ahí que rompe. Orgullo, egoísmo. ¿Qué más? Envidia. ¿Sí? Altivez, reserva. Entonces prepara un lugar, porque detrás hay alguien que va viniendo a depositar una semilla. ¿Sí? Una semilla. Entonces, sí ve lo importante de cuando uno dice verdaderamente un hombre con el carácter formado por Dios, que va preparando, no espera, siempre va por delante. ¿Vienen algunos atrás? Sí, vienen algunos atrás, pero yo siempre voy por delante, no importa lo que pase, voy por delante. Eso es una columna fuerte. Y como dice la palabra también, que unos siembran, otros riegan, otros recogen y todos reciben recompensa. Dice, es la misma función que tiene la espada, que también representa la letra Sayin. Cortar, penetrar, separar y conocer el terreno o discernir los pensamientos e intenciones. Todo esto para introducir la semilla, o sea, dar vida, producir fruto. Relaciónenlo todo con lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Porque esto no es ninguna coincidencia de lo que Dios está haciendo en este tiempo. ¿Discernir para qué? ¿Para qué uno necesita discernimiento? Todos no pueden entrar. Todos no pueden venir a tomar provecho y después irse. Por eso uno necesita ver la intención del corazón. ¿Sí? Por eso ese verdadero hombre lleva esa sayin. Lleva el discernimiento. Conocer el terreno. ¿Necesitamos conocer todo lo que nos rodea? Claro, necesitamos conocer el terreno. Necesitamos conocer, bueno, nosotros que estamos en la agricultura, ¿qué se da, qué no se da? ¿Sí? ¿Sabemos qué se da? ¿Sabemos qué no se da? No vamos a sembrar que un palo de mango acá porque pues en unos 20 años está dando mangos. Sí. Y eso. Porque no es el lugar para eso. Dice los pensamientos, discernir los pensamientos e intenciones. O sea que un hombre de Dios con esta letra Sayin sabe quién viene a causar daño. ¿Y qué hace? Separa. O sea, como que impide de que algo entre a hacer daño. Da vida, produce fruto. ¿Sí? A través de todo lo que hace, de todo como eso, ese pilar fuerte produce fruto. ¿Sí? Fruto para Dios. El otro aspecto de un hombre con el carácter de Dios. ¿Hasta ahí vimos la letra? La Sayin. ¿Listo? Piadoso. En hebreo es Hesed. K-J-E-S-E-D. Hesed. Y está compuesto por la Yed, o la Het, que tiene un valor numérico de 8, la Samek, que tiene un valor numérico de 60, y la Dalet, que tiene el valor numérico de 4. Dalet. ¿Cuánto nos da esto? 72. ¿Y 7 más 2?
9. Y la letra número 9 es la letra Tet. ¿Listo? Vayan apuntando todo esto porque son las características. Porque dentro de 8 días o dentro de 15 días vamos a ver otras características de otro hombre. ¿Por qué de vos? ¿Ustedes por qué creen que de pronto el Padre permitió enseñarnos sobre vos? ¿Qué pasó en el tiempo de vos? ¿Por qué Noemí y Ruth salieron de allá? Había sequía. Porque había sequía. ¿Había qué? Hambruna. Y habían quedado viudas. Y habían quedado tras del hecho viudas. Entonces, pues, por desobediencia, ellas llegaron a un lugar donde Dios los mandó. ¿Qué pasó en ese lugar? Se murieron sus esposos. Entonces, ¿qué les tocó hacer? Retornar. Pero cuando retornaron, ¿a quién recibieron? ¿Quién los recibió? Vos. ¿Cuál fue la intención de vos al recibirlos? Ayudarlos. Ayudarles. Sí. Y le dio la orden a todos, deja que ella recoja Lo que sobra, ¿no? de lo que sobra. Sí. O le dijeron no de lo que sobra, déjale para que ella pueda recoger. Déjale a propósito. Exacto, como dejarle a propósito, porque no es solamente lo sobrado, ya lo último. Ujú. Entonces, ¿no se relaciona algo como a estos tiempos? Ahí se los dejo para que lo mediten. Ted y la buena vida de Dios en el hombre. La letra Ted y la buena vida de Dios en el hombre. ¿Cómo así? Además del valor numérico que porta la Ted por ser novena letra del alefato hebreo, el número 9 en sí se le relaciona en la Biblia como un número de la gestación de la vida humana. Está vista que la mujer lleva a un bebé en su vientre por 9 meses. Lucas 1:36, ¿qué nos dice? Y Génesis 18, 10, 14. 10, 14. ¿Qué dice Lucas 1:36? Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Ok, nos muestra un tiempo, ¿cierto? Un tiempo. Génesis 18, 10, 14. Ese nos toca leer en varias versiones. Pacho me lo ayuda a también. ¿Qué dice ahí, Camilo? Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Ok. Esperemos ahí. Ahí hay unas palabras claves. ¿Cuáles son? ¿Según el qué? Tiempo. El tiempo de la Vida. El tiempo de la vida. ¿A qué se relaciona con el tiempo de la vida? A los 9 meses de gestación del bebé en el vientre, ¿cierto? Entonces nos está dando el tiempo de la vida. Entonces ahorita lo vamos a relacionar. Dice, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? El 14. El tiempo señalado volverá a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. La letra Tet se relaciona mucho con la palabra hebrea top. ¿Qué significa top? Bueno. Que se traduce como bueno o beneficioso. ¿Cuál era el título que empezaba con la letra Tet? La buena vida de Yahweh en el hombre. La buena vida de Yahweh en el hombre, correcto.
La letra Tet se relaciona mucho con la palabra top, que se traduce como bueno o beneficioso. La encontramos por primera vez en Génesis 1:4, cuando Dios declaró que la luz era buena. Y el resto del relato de los comienzos de la creación, Génesis 1:4-31, indicando que todo lo creado era bueno en gran manera. Así que la Tet tiene esa connotación positiva de bondad, beneficencia. La letra T, ¿qué nos trae? Bondad, beneficencia. De lo que es bueno o beneficioso para el ser humano y para la creación. La T representa la buena vida que Dios ha preparado para sus hijos. Una vida fructífera y abundante. ¿Cómo nos relacionamos con un hombre de Dios para estos tiempos? Cuando el hombre de Dios saca su Tet de sí mismo, porque el hombre en el mundo siempre tiende a hacer algo malo, ¿cierto? El hombre por su naturaleza caída siempre tiende o se le facilita hacer las cosas malas, ¿cierto? Las cosas para el mal. Pero cuando Dios actúa bajo el hombre verdadero de Dios, saca de lo más profundo de su corazón, pero las intenciones buenas, lo top que hay en cada uno de nosotros. Por eso que dice que saca la bondad, o sea, se convierte en un hombre bondadoso. ¿Qué es un hombre bondadoso? Que comparte. Hospitalario. Sí. Entonces, ¿sí ve cómo se relaciona? ¿Cómo era vos? ¿Era bondadoso? Sí. Claro. Piadoso, o sea, esa palabra piadoso, bondadoso, es la misma. ¿Cuál fue la primera? Geber. Valiente, fuerte, guerrero. Y que era un hombre que iba adelante Valeroso. preparando, ¿cierto? Preparando el camino para los demás. A eso se refiere esa fuerza verdadera, ¿sí? La fuerza que Dios le da en su mente, en su corazón, para preparar para los que otros vienen detrás. ¿Se relaciona con este tiempo? Ok. Entonces también es una persona llena de piedad, bondadoso, piadoso, Gesed, que se representa con la letra Tet. Ahora, vamos a ver otro punto, la firmeza. ¿Qué es firmeza en hebreo? Yo las dije ahorita. Emuná. Emuná. Pero para poder ver algo más profundo, tenemos que ir a una raíz primaria. ¿Cuál es la raíz primaria de Emuná? Amán, Amán. del 539, del Strong 539, para que la apunten ahí. Que se define como levantar o mantener, criar como padre o enfermero, firme o fiel, confiar o creer, permanecer o estar quieto, ser genuino o certero, ir a mano derecha. ¿Sí los pudimos apuntar todos? Vuelvo a repetir. Levantar o mantener, criar como padre o enfermero, firme o fiel, confiar o creer, permanecer o estar quieto, ser genuino o certero, ir a mano derecha. ¿Cómo lo podemos relacionar con un verdadero hombre de Dios en este tiempo?
La primera definición, Levantar o mantener. levantar o mantener. Levantar o mantener. ¿Sabes que voy a mantener a todos los que llegan? ¿A qué se refiere con mantener? O levantar. Mantenerlo en la línea. Espiritualidad. Es espiritualidad, sí. Sí. Sostener. Sustentar. Sostener. ¿Qué hace un pilar? Una columna. Sostiene. Mantiene, sostiene. ¿Mm? Entonces, después de eso, criar como padre o enfermero. ¿Qué hace un padre cuando ve a su hijo enfermo? Corre. No, Curar. no corre. En este caso, sí. ¿Qué es enfermar? Sí. Criar como padre, o sea, eso hace como a una característica que hace su padre cuando su hijo está enfermo. Sí. Es como la Cuida, cobertura. vela, ¿sí? Es una cobertura, exacto. ¿Qué hace un enfermero? ¿Cuál es la labor de un enfermero? Cuidar. Cuidar, sanar, ¿sí? Estar pendiente. Entonces, esa palabra firmeza, uno dice relacionado a firmeza, pues estar firmes. Y ya. Pero Dios nos enseña que eso viene de una raíz primaria que es amán. Y que nos dice que es levantar o mantener, criar como para enfermero. Firme o fiel. Y ahí sí entra esa la fidelidad, la lealtad, que es la palabra emuná. ¿Mm? Confiar o creer. Estar quieto. Confiar. ¿Confiar en qué? Que aunque los demás digan que no, yo digo que sí porque Dios me dijo a mí que sí. Y si uno simplemente se mantiene, independientemente de todo lo que pase a mi alrededor, yo me mantengo firme y no me dejo mover. Porque sabemos que también Dios provoca situaciones y el enemigo también pone piedritas de tropiezo, situaciones, para hacer que no confiemos o que no creamos. ¿Sí? Entonces, creer, confiar en lo que Dios dice. Por eso se necesita esa relación con Dios, para no dejarme mover. Permanecer o estar quieto. ¿Qué es permanecer o estar quieto? ¿Qué hemos aprendido de estar quieto? Estar quieto y verdad que yo soy, Mirar que yo soy Yahweh. que yo soy Yahweh. Salmo 46. 46:10. Ah, la palabra de acá era. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando dice permanecer y estar quieto? Cuando uno necesita dirección, ¿qué necesita uno hacer? Estar quieto, permanecer, escuchar la voz de Dios. Pero no se presenta una cosa y comienzo para lado y lado y a la final no tengo tiempo para escucharla a Dios. Entonces, ser genuino o certero. Sí que todo lleva como una consecuencia de otra. Permanecer quieto, y el permanecer quieto y escuchar a Dios, eso me lleva a ser genuino y a ser certero con lo que yo hago. ¿Sí? A no tomar decisiones a la ligera, a la loca, como se dice acá en Colombia. A lo que aparezca, no es que yo voy a actuar así porque así yo soy y así que ya. No. Esté quieto, dirección de Dios, y verá que nos volvemos certeros. Y ir a mano derecha. O sea, ir a la mano derecha, ¿qué es? Ser confiable para Dios. Confiable para Dios. Eso es ir a la mano derecha. Porque Dios está confiando en que tú vas a ser un pilar dentro de este lugar. Así los demás digan que no, pero Dios, como nos conoce más que nadie, usted va a ser un pilar y punto. Y ya. Y para ser un pilar tenemos que empezar a ser formados. Nuestro carácter tiene que ser formado. ¿Sí? Nosotros empezamos, el carácter está siendo formado, Dios nos empieza a formar mi carácter, para que mi carácter, y conforme a lo que Dios me ha formado, yo forme mi familia. Desde mi esposa, porque también necesita formación. ¿O no?
Ahí ya salieron. Cuando se dejan, porque cuando dice ya lo sé todo. Cuando se dejan, no, es que tienen que dejar. Porque si no están. Cuando es sola la mujer. Rebelde. Sí. Si no, ahí sí, claro, se convierte en algo de rebeldía. ¿Sí? Y no estoy diciendo que haga todo lo que yo le diga, porque también tiene la capacidad de buscar dirección de Dios. ¿Sí? Pero en la mayoría de los aspectos, nosotros somos los que tenemos que guiar. ¿Sí? Cuando yo muero a todo, la mujer es sentimientos. ¿Sí? Y cuando yo muero a todo, pues hay un choque. Yo digo, no, pues qué pena, pues yo no me dejo gobernar por sus sentimientos y sus emociones, sino por lo que Dios lo que Dios me direccione. Entonces uno dice, ok, listo. Pero no quiere decir de que ella no tome decisión, o la mujer no tome decisión también sobre aspectos de su casa. Hay unas definiciones que están en la Reina Valera, que significa, de la misma palabra amán, significa allá o yo, confiar, confirmar, crédito, creer, criar, cojan las que puedan. Cumplir, dar, duradero, estable, fiar. No es que se ponga a fiar a las personas, sino que es una persona de fiar, de confiable. Porque después nos meten en problemas porque les serví de fiador. Importar, lealtad. Mira esas palabras: duradero, estable, ¿sí? Fiar, fiel, firme, importar, lealtad, llevar, nodriza. ¿Qué es una nodriza? Una madre sustituta. Permanecer, permanente. Seguridad, seguro, verdad, verificar. Entonces, una persona, un pilar de Dios, cumple todas estas cosas. La otra palabra, la otra condición de un verdadero hombre de Dios: columna. ¿Cuál es? Columna. Y columna en hebreo es amud. A-M-M-U-D. Amud. Amud. Y está compuesto por la letra Ain, con un valor numérico de 70, Ain, 70, Men, 40, Dalet, 4. ¿Cuánto da eso? 114. 1 más 1 más 4. 6. Y la letra número 6 es la letra Bab. B, A, V. V, A, V. Bab. Y vamos a ver uno de los significados de Bab. También su significado es columna. Así que vemos conforme a la palabra de Yahweh el significado de la letra Bab. O sea, en sí, un significado de la letra Bab es columna. ¿Sí? Columna, Amud, nos lleva a esta palabra o a esta letra, que es la número 6, que significa columna o pilar. Así que vemos conforme a la palabra de Yahweh el significado de la letra Bab. Y aquí vamos a ver unos versos donde nos enseñan qué es ser también una columna. Gálatas 2:9. Así que habiendo percibido la misericordia que se había dado, Jacob, ¿quién es Jacob? Jacob, Kefa y Johanán, Santiago, Pedro y Juan, los pilares.
¿Qué dice en su versión? Columnas. Columnas. Reconocidos de la asamblea. Extendieron a Barnabá y a mí la diestra de la confraternidad para que pudiéramos ir a los gentiles y ellos a los circuncisos. ¿Cuál es la palabra clave en ese texto? Columna. No estamos hablando de una columna. Pero ¿qué es cuál es la palabra clave que tienen esas columnas? Reconocidos en la asamblea. Sí, son reconocidos, pero por algo en específico que nos dice ahí. La diestra. Compañerismo. Fraternidad. Correcto. Confraternidad o, en Compañerismo. otras versiones dice, compañerismo. Voy a leerlo en la Israelita Nazarena, 2011, dice: y cuando percibieron el favor que se me había dado, Jacob, Kefa y Johanán, quienes tenían reputación de ser columnas, ¿sí? Tenían una buena reputación de que eran unas columnas fuertes. Nos dieron a Barnabá y a mí la mano derecha en señal de compañerismo. ¿Cómo así nos dieron a mí? ¿A quién me dieron? Cuando habla de mí, pues a Pablo, ¿sí? A Pablo y a Bernabá, la mano derecha en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. ¿Qué es el compañerismo? ¿Qué es el compañerismo? ¿O qué es la confraternidad? Amistad, unidad. Sí. Se describe a un hombre que está pendiente a mostrar ayuda a los demás. Compañerismo, confraternidad. La agilidad, la rapidez, fuerza y firmeza la utiliza para ayudar a sus hermanos. Vos, ¿qué hacía? Ayudar a los demás. Ayudar a los demás, a sus hermanos. Apocalipsis 3:12. Yo haré del que prevalezca, columna del templo de mi Elohim, y nunca lo abandonará. También escribiré en él el nombre de Yahweh y el nombre de la ciudad de Yahweh, la nueva Jerusalén de lo alto, la cual desciende desde dentro del cielo de Yahweh, a mi nuevo nombre propio. Ese texto lo habíamos leído al comienzo. Ahora lo podemos entender mejor. ¿Por qué? Cuando Dios lo lleva a uno a morir a todo, cuando Dios le está formando verdaderamente el carácter en uno, uno se vuelve más humano. Porque el Espíritu crece en mí. Porque Dios está quitando todo lo que dice que no nos conformemos al sistema de este mundo, sino que renovemos nuestros pensamientos. Porque es que mi pensamiento antes era un pensamiento egoísta. Como Yahweh me cambió ese pensamiento y me moldeó mi carácter, ¿cómo tiene que ser ese pensamiento? ¿Cómo? Renovado. Conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuesta desarraigarse? Claro. Duele desarraigar esas cosas que a Dios no le gustan de mí. Pero que tengo que hacerlo. Porque para mí no son beneficiosas. ¿Para quiénes son beneficiosas? Para nadie. Mientras que Dios le dice a uno, le voy a formar su carácter. ¿Sí? Porque alguien le hace algo a uno y uno lo quiere mandar para el carajo. Y Dios le dice, ¿y yo quién le dije, en qué momento le dije que lo mandara para el carajo? Luego usted tiene autoridad sobre las almas. Y uno dice, pero es que
¿Qué le hicieron al Mashiach? Y entonces, porque a uno lo ofenden, entonces yo me voy a comportar de una forma errónea. Y Dios empieza a moldarle todas esas cosas. Y lo empieza uno a hacer también compasivo. Y por eso, en la próxima enseñanza, vamos a hablar sobre el carácter de José, de Egipto. Un hombre de Yahweh para los últimos tiempos. Es lo que quiere Yahweh. Es lo que anhela Yahweh. Que todos los hombres sean de esa misma condición. Porque si somos todos de esa misma condición, pues sabemos gobernar nuestra casa. Sabemos gobernar de ahí para abajo nuestras esposas, nuestros hijos, todo nuestro entorno. Y eso es lo que Dios anhela en medio de este tiempo. Ya después les darán una enseñanza para las esposas. Que también tienen una parte muy importante dentro de nuestra casa. ¿Listo? Entonces, esa era la enseñanza que el Padre tenía para este día y que sea de mucha edificación para cada uno de nosotros. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat shalom.